¿Sí? Hay obviamente que ver algunos detalles importantes, hay obviamente que hacer algunos conceptos y algunas definiciones, pero en realidad van ustedes a ver que tiene mucho, mucho que ver con lo que estábamos haciendo en las semanas anteriores. Entonces, fíjense, lo que vamos a ver es una función vectorial. ¿Qué cosa es? Entonces, siempre que hablemos de funciones vectoriales, vamos a escribir un vector R de t. Pero la diferencia ahora entre el vector que ustedes ya conocen, que le dan las componentes, no sé, x, y, z, lo que sea, la diferencia ahora es que este vector va a ser una función que va a tener como componentes funciones. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de un vector en 3 dimensiones, pero ahora ese vector, cada uno de sus componentes ya no es un número, ¿sí? Va a ser una función. Puede ser g, como querramos llamarle, ¿no? Vamos a usar 3 dimensiones nada más, aunque una función vectorial puede tener una cantidad infinita de dimensiones. Matemáticamente es posible trabajar con dimensiones infinitas, pero bueno, en la realidad pues estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces, una función vectorial la vamos a denotar como r de t, y vamos a darnos cuenta que es una función vectorial porque sus componentes como vector están compuestas por funciones. ¿Sí? Entonces, hay cosas que decir específicamente para que quede clarísimo. R de t, o sea, la función R de t es un vector, obviamente. ¿Sí? Y es un vector en el cual, vamos a escribirlo así, sus componentes son funciones. Y eso es lo que la hace diferente y útil. Bien. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Bueno, pues nosotros habíamos platicado ya extensamente, por ejemplo, de una curva plana. Pues que una curva plana la podríamos escribir con sus ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Por ejemplo, coseno de teta y y igual al seno de 2 seno de teta. Entonces, estas ecuaciones paramétricas, ustedes ya lo saben, representan una elipse centrada en el origen, que aparece seno y coseno, pero son diferentes los coeficientes de cada función. Cuando graficábamos esta cosa, pues teníamos una curva plana, ¿no? Que más o menos era pues una, sí, algo por el estilo. Ya lo sabemos graficar en el GeoGebra y hacerle cosas, ¿no? Y buscarle puntos de tangencia y demás. Ahora, estas ecuaciones paramétricas, si nosotros las ponemos como si fuesen las componentes de un vector, es decir, ponemos coseno de teta, 2 seno de teta, pero ya no las vemos por separado como ecuaciones paramétricas, sino como componentes de un vector, entonces esto se transforma en una, vamos a llamarle r de teta, y esto ya es una función vectorial. ¿Por qué? Porque es un vector cuyas componentes son funciones. Uno es el coseno de teta y otro es el coseno de teta. Entonces, resulta que la gráfica de esta función vectorial es una curva plana. ¿Sí? Y, pues, por supuesto que como está en forma de vector, y ustedes ya sabemos eso, podemos escribir al vector así, como con componentes, o podemos ponerle los vectores canónicos, ¿verdad? Y poner coseno de teta en la dirección de y, más los seno de teta en la dirección j. Ambas cosas quieren decir exactamente lo mismo. Una función vectorial. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si escribimos otra función vectorial diferente, vamos a llamar, por ejemplo, r de t. Voy a escribir, en vez de ponerlo
como teta, ahora voy a usar el parámetro t y voy a escribir esta función de esta forma. Coseno de t más 2 seno de t más t, la dirección de k. Entonces, fíjense, esta es una función vectorial. Ahora está ya en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque tengo las 3 componentes, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto? ¿Tu gráfica qué cosa es? Fíjense, coseno t, 2 seno t, ya sabemos que si nada más tuviéramos estas dos cosas, esto es una elipse, ¿sí? No tengo que poner el parámetro teta a fuerza, porque tenga yo la estructura coseno de un argumento y 2 seno del argumento, esto ya es una elipse. Ahora, ¿qué cosa le hace la t que tenemos aquí? ¿Sí? Entonces, fíjense, para ello vamos a trabajar un poquito con las gráficas. Entonces, pues si tienen posibilidad ahorita, pues abran su GeoGebra también y vamos a hacerlo juntos. De todas maneras, aquí lo voy a poner en la pantalla. Y fíjense, entonces tenemos aquí la famosa pantalla de GeoGebra y ya sabíamos cómo graficar las curvas planas, ¿verdad? Entonces, ahorita, como ya no voy a graficar curvas paramétricas, yo puedo pedirle a GeoGebra directamente que grafique una curva. Vamos a graficar la famosa curva que ya conocemos de elipse, ¿no? Entonces, me dieron una función vectorial que era coseno de teta, 2 seno de teta. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, vamos a graficar una curva en 2 dimensiones. ¿Qué expresión va a ir aquí? Le ponemos directamente el coseno de t. Vamos a decir que estamos manejando t. La otra componente es 2 seno de t. El parámetro es t. Y vamos a poner 0 a 6.28, ¿no? Estamos hablando de funciones trigonométricas. Bueno, ahí está. Eso es lo que ya sabíamos nosotros, ¿verdad? Ahora, fíjense, ¿qué sucede? Vamos a ocultar esto. Si le digo, oye, y vamos a graficar la otra curva que nos dieron, la que tiene 3 expresiones, o sea, 3 componentes. Yo le doy en la segunda parte aquí de la curva que tiene 3 expresiones. Y volvemos a poner, ¿sí? En la primera componente, pues es coseno de t. La segunda es 2 seno de t. Y la tercera componente sería, el parámetro es t, y otra vez de 0 hasta donde está la gráfica. Todo lo que me graficó fue este punto D. Bien. Vamos a ponerlo en color rojo para que lo veamos un poquito más claro. Entonces, ¿por qué? O sea, la curva en 2 dimensiones es la elipse, pero en 3 dimensiones se convierte en un punto. Bueno, la respuesta es no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Supongo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 2 dimensiones. Entonces la apachurramos acá al GeoGebra y le pedimos que nos abra la ventanita de 3 dimensiones, que es la que habíamos estado manejando también en muchos casos. Manejamos las dos, ¿no? Entonces, pues aquí nos aparece nuestra famosa gráfica de 3 dimensiones, ¿no? Acuérdense que el eje rojo es X, el eje verde es el Y y Z es el azul. Entonces le digo, a ver, grafica la curva de 3 dimensiones. Aquí empezamos, dijimos, con el coseno, ¿ah? Coseno de t, es 2, coseno de t, en z, el parámetro es t, llevamos de 0 a 6.28. La gráfica.
Entonces, ¿por qué en 2 dimensiones solo aparece un punto? Este punto de aquí. Ah, pues porque ese punto es donde cruza la curva justamente al eje X, ¿verdad? Fíjense, ¿qué sucede si vemos esta gráfica desde arriba? Ahí está la elipse. Acuérdense, el eje de las X es el eje rojo. Así. Esto es lo mismo que esto de acá. Eje X, eje Y, está la elipse. Está la elipse. ¿Sí? Cuando le quitamos la parte en Z, o sea, la T, aquí en las ecuaciones, es decir, como si lo viéramos de arriba, pues está la elipse. Pero en realidad, pues no es en 2 dimensiones, es una curva en 3 dimensiones. Es como una escalera de caracol, ¿verdad? Y fíjense, si vemos el plano rojo-azul, o sea, el plano XZ, ¿qué es lo que vamos a ver? Es como si estuviéramos viendo el eje Y de frente. O sea, quitamos la parte en Y, como que no existiera la parte de Y, nos quedamos con el coseno. Esto es el pedazo de coseno. Y si quitamos el eje de las X, así lo proyectamos sobre el plano verde-azul, o sea, YZ, estamos como sobre la X y nos queda una función senoidal. Entonces las sombras de esa curva, de esa función vectorial, las sombras sobre cada plano, van a tener que ver con qué ecuaciones tenemos en cada componente. Entonces la sombra de la función vectorial sobre el plano XY la obtenemos al eliminar la T y ver desde arriba esto. ¿Y qué obtenemos? Pues una elipse. Que sí. Ahora, la curva, la función vectorial, es esta cosa. Y no va de 0 a 6.28, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, de menos 10 a 10. ¿Qué pasa aquí? Si le quitamos un poquito de zoom, por abajo también existe la curva, ¿verdad? Simétrica perfectamente. ¿Sí? De arriba sigue siendo la elipse, vista de un lado sigue siendo una función coseno, vista del otro una función seno. Perdón. Entonces, ¿esto qué es? Ah, pues esto es una función vectorial. La gráfica de una función vectorial. Fíjense que es la pura curva. No estamos hablando todavía de superficies ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay? Vamos a quitar un momento esto. Regresamos a la hojita. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre esta y esta? Las dos son funciones vectoriales. A la de arriba la conocíamos como una curva plana porque estaba en 2 dimensiones. Esta ya no tiene que ser una curva plana. Podría ser una curva plana que estuviese por ahí en el espacio, ¿sí? Pero en particular, la diferencia entre estas dos es que esta es una curva cerrada, digamos, que está sobre un plano, y esta cosa, o sea, si esta la quisiéramos ver en el plano X, Y, Z, esta función R de teta va a seguir siendo nuestra elipse. ¿Sí? A ver, eso es importante. Vamos a verlo acá otra vez en el álgebra. Fíjense, aquí estamos en la gráfica, aquí está la gráfica en 3 dimensiones, ¿no? La curva en el espacio. Si yo aquí grafico la curva plana, la de 2 variables, pues voy a poner coseno de t 2
de T, T, y de 0 a X.28. Fíjense, puedo graficar esa curva plana en un espacio de 3 dimensiones, pues sí, poner la verdecita. Ese sigue estando ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La curva plana la puedo poner en un espacio de 3 dimensiones, pues sí, como si fuese un anillo, ¿no? Lo pueden levantar y lo pueden tener flotando ahí como ustedes quieran. Entonces, a ver, lo que estoy tratando de decir es que esta es una curva plana en 2 dimensiones, pero eso quiere decir, no quiere decir que esté restringida a un plano, ¿verdad? Que podríamos tomar esta función y de alguna manera, pues vamos a ver cómo, hacer que se pueda mover, ¿no? Podemos tener la misma curva plana, pero ya no está en el plano XY, sino que está flotando en el espacio. Incluso podríamos tener esta misma cosa inclinada, ¿no? Y sigue siendo una curva plana, pero está en el espacio. Ahora, entonces hay que distinguir muy bien, porque en general, si yo tuviese otra gráfica, por ejemplo, como algo así, como el que tenemos ahorita, una curva así rara que va subiendo y cambiando, pues ya no es una curva plana, es una función vectorial. Y también estas. Entonces, para ya no estar distinguiendo entre, ¿es una curva plana o no es una curva plana? Hablamos de funciones vectoriales en general. Ahora, va a haber casos en los que se simplifiquen las cosas y podamos decir, ah, bueno, sí, es que la función en realidad solamente está en 2 dimensiones, aunque esté flotando ahí en el espacio, ¿no? Pero ustedes deben de tener claro en su cabeza cómo pueden ir moviendo esas partes, ¿no? Entonces, una función vectorial, pues es un vector, y la principal característica es que cada componente de ese vector es una función. Puede ser como cosas trigonométricas, o puede ser funciones polinómicas o raíz cuadrada o lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que sea, pero son funciones. Entonces, con eso uno puede empezar a ver que es en realidad bastante sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, déjenme, vamos a poner a ver, tenemos aquí el texto, no es como se le tenga que abrir, ¿sí? Ok, a ver, esto es el arzo del texto, ¿sí? Ahora fíjense, con lo que hemos estado haciendo ahorita, podríamos ejercitar un poco nuestra cabeza y ver, por ejemplo, que aquí tenemos 4 curvas, ¿sí? Y acá tenemos 4 ecuaciones. Entonces, lo que me gustaría que ustedes pensaran en este momento es, a ver, ¿cuál corresponde con cuál? ¿Sí? Fíjense, ¿y eso cómo lo podemos hacer? Pues un poquito lo que decíamos ahorita, las sombras de la curva, de la función vectorial, sobre cada plano son de diferente forma. Y la sombra, pues, está descrita de alguna manera funcional. Entonces, por ejemplo, aquí es obvia, la parte C, esta curva C, ¿sí? ¿Cuál es su proyección o su sombrita, digamos, sobre el plano XY? Pues es una circunferencia, ¿no? Y de las 4 ecuaciones que tenemos aquí, pues la ecuación 20 es la que relaciona una circunferencia, ¿verdad? Coseno de un argumento más seno del argumento. Luego tiene un componente en K, o sea, un componente en Z, el eje vertical. Pero, pues como estamos hablando de la sombra ahorita,
La sombra es una circunferencia. Entonces, de las 4 ecuaciones, esta correspondería con la número 20. ¿Sí? Ya luego tiene otras características aquí, el resultado, ¿no? O la ecuación, que dice que hay que tomar un parámetro de -1 a 1, etcétera. Pero ahorita, así a ojo de buen cubero, dicen, mira, pues esta, la número 20, corresponde con la figura C. ¿Sí? Ojo, es la pura curva. O sea, la función vectorial es nada más el bordecito negro, no es la parte azul. ¿Sí? Esa superficie azul es otro boleto. Después vamos a ver cómo se puede trabajar con eso, porque si ustedes observan, esta parte circular y la parte azul podrían formar la pared de un silo o de una cosa ahí cilíndrica, ¿no? Y podrían ustedes cortarle ahí con un techo ahí raro y después buscar el volumen de ese objeto, lo cual podemos hacer después con una integral doble o cosas así. Sí, lo vamos a hacer después. Pero ahorita no, ahorita la función vectorial nada más está describiendo el puro bordecito. Ahora, piensen un poco en la A, la B y la D. ¿A qué ecuaciones corresponderían y por qué? Sí, pues a ver, les doy un minuto para que en su cabeza piensen eso, pero piénsenlo realmente, ¿no? Observen las sombras que tenemos y debemos saber pues, de qué se trata, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, vamos a tomar la ecuación 19, la vamos a graficar en el regla. Entonces, t, 2t y t cuadrada. Entonces, quitamos esto, vamos a graficar una curva de 3 variables, más t, 2t, t cuadrada, parámetro se llama t, y vamos a ponerle de -10 a la gráfica, ¿ok? Y otra vez el eje X es el rojo, el eje Y el verde. Entonces, fíjense, esta, ¿a cuál se parece? A la AB o D. A la B, ¿no? A la B, justamente, ¿no? Sí, entonces fíjense, aquí es donde viene la parte importante. Fíjense las tres funciones, ¿no? X igual a t, y igual a 2t y z igual a t cuadrada. ¿Sí? Ahí hay una parábola, ¿verdad? Si quitamos el eje rojo, que sería el equivalente a quitar la parte x, pues tenemos por ahí 2t y t cuadrada. Eso nos va a decir una ecuación que representa una parábola. Pues ahí está la parábola. Si quitamos la parte azul, digo la parte verde, también tenemos una parábola, ¿verdad? Quiten la parte acá de y, queda con t y con t cuadrada, sigue siendo parábola. Y si quitamos la z, esto desde arriba, quiten la z de acá, queda t y 2t es una recta.
Entonces, por supuesto que cuando uno juega en el GeoGebra es obvio y es facilísimo darnos cuenta de cómo son las curvas, ¿no? Ahora, en el libro no es tan simple porque uno no puede ver estos movimientos. O sea, sí, por supuesto que ya con cierta experiencia te das cuenta cómo es, pero de entrada es más o menos difícil, ¿no? Entonces ahora, imagínense ustedes hace varios años, cuando no había graficadores en línea, y tenían que hacer todo este proceso a pie. ¿Cómo hacíamos las gráficas? Les digo cómo hacíamos porque yo todavía cuando empecé en la facultad, hace ya muchos años, teníamos que hacer esto a pie. Entonces primero eliminabas una variable y trabajabas con un plano XY, después quitabas la otra y trabajabas con el otro plano. Y entonces lo que íbamos haciendo era dibujar las sombras, digámoslo así, en cada plano, XY, XZ, YZ. Y después de las tres sombras tenías que decir, ah, mira, pues cómo es la curva. Entonces, era muy tardado, a veces era muy frustrante, ¿sí? Pero tenía sus ventajas, ¿no? Y es que desarrollaba ciertas habilidades como para poder detectivescamente darte cuenta de cómo eran las cosas, ¿no? Y ahora la ventaja que tenemos es que lo podemos hacer fácilmente con el graficador. La desventaja es que muchos de ustedes ya no desarrollan esa habilidad tan rápido, porque muchas veces les digo, hagan esto en su casa y ya no lo hacen. Entonces, pues sí ganamos tiempo y podemos ver cosas más claramente y demás, pero se pierde cierta malicia, digamos, a la hora de aprender a hacer estas cosas como a pie. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí la pregunta es ahorita, antes de que hiciéramos la gráfica, si se dieron cuenta que la 19 correspondía con la B, pues cada uno sabe si sí o si no. Ahora ya vimos que la 20 efectivamente corresponde a esta C. ¿Sí? Díganme, ¿la 21 es la A o la D? La D. ¿La D? La A. Ah, a ver, fíjense. La 21 tiene, si quitáramos la parte Z, tiene una parábola, ¿verdad? En la parte de acá, la figura A, ¿hay alguna parábola en el eje XY? Acuérdense, vean la ecuación 21. Piensen en la ecuación 21. Quiten de su cabeza la parte con la K. Nada más se quedan con T y con T cuadrada. Al quitar la parte de K, T y T cuadrada se representan una curva en el plano XY. Entonces veamos la figura A en el plano XY. Tenemos ahí una curvita que no parece ser parábola. En la D, fíjense en el plano XY, tenemos la curva, la sombra, que sí parece ser una parábola. ¿Se fijan? Ahorita que la hagamos van a ver obviamente cómo es, ¿verdad? Entonces, ahí dices, bueno, pues yo creo que es la D, porque en la otra no aparece la parábola. Y en la ecuación 22, si ustedes quitan la parte en K, queda un logaritmo natural. Y ustedes debieran saber cómo es la gráfica del logaritmo natural, que es la sombrita que está aquí en el plano XY, en la figura A. Entonces, es una forma de darnos cuenta cuál es cuál. ¿Sí? Ahora, fíjense, vamos a hacer la gráfica de la 21. Es t cuadrada, o sea, igual t, vamos a poner aquí cuadrada, vemos si sería e a la 0.75t. Pero 0.75t. Bueno, entonces ahí está la gráfica, ¿no? ¿Me parece? Sí. Ahora empezamos a jugar con ella.
Y al ponerla, fíjense, desde arriba, o sea, quitando la z, pues ahí está la parábola. Quitamos la x. Queda ahí una parte con la función exponencial que no es obvia, porque no es una función famosa. Pero bueno, también está la exponencial, ¿no? Pero obviamente, si la pones así nada más, pues, no sabes cómo está la perspectiva ni nada, ¿no? Por eso es que en los libros siempre ponen sombritas y colores para que uno se dé una idea de la profundidad, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Y lo mismo, si hacemos la gráfica de la última, nada más para dejarla, es logaritmo de t, tenemos el logaritmo natural de t, acá es 2 tercios, 2t sobre 3, 2t, ¿sí? Ahora fíjense, aquí cómo están los ejes, x, y, z, fíjense qué posición tienen. Aquí no es lo mismo, porque el eje X es el rojo, entonces tendríamos que ponerlo para que más o menos fuera la misma perspectiva que tenemos en el libro. ¿Sí? De cualquier forma, bueno, ¿cuál es la sombra de esto? Damos Z. Ahí está la función logaritmo. Conocemos todos. Si quitamos el eje X, también tenemos una función ahí logarítmica, ¿no? En otros ejes, pues, pero ahí está. Lo mismo si quitamos esto. La y se convierte en una recta, ¿no? Al quitar la parte logarítmica. Pues ahí está otra vez. Entonces, es importante jugar con las funciones. Es útil saber más o menos cómo graficarlo. Ustedes ya saben graficar. Ahora, fíjense que aquí en el GeoGebra yo ya no le estoy dando como le dábamos antes, ¿no? Pues vamos a graficar primero las funciones componentes y luego juntamos la curva. Aquí ya le estoy pidiendo directamente, dame una curva. Y le pongo, pues, las componentes o las funciones en cada componente del vector. Entonces, en ese sentido, es más rápido ya trabajar con esto, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero que hagamos ahorita, de estas que tenemos aquí en la pantalla, quiero que ustedes ahorita agarren su GeoGebra y se pongan a graficar, digamos, a partir de la 32, las pares, 32, 34, 36 y 38. Y quiero que hagan la gráfica de GeoGebra, que hagan algún apunte ahí que más o menos jueguen un poquito con ella. Ahorita las vamos a hacer, pero quiero que ustedes practiquen un poco. Y ahorita que las hagamos a ver si salió como debiera salir. ¿Sí? Entonces 32, 34, 36, 38. A ver, háganlas. Ahorita en 2 minutos empezamos a revisar.
Bueno, entonces a ver, ¿ya las hicieron? Apenas. Sí, profe, andamos en ¿Apenas? ya casi terminamos. Entonces, uno, ¿qué era 32? Sí, 2 menos 5. Tres t. ¿Ya hicieron la cuarta? Fíjense, vamos a ver rápidamente. Entonces, la primera, que es el 32T, luego un 2T menos 5 en J y 3T en K. Bueno, aquí está la gráfica, ¿no? La estamos viendo. Pues es una recta. Donde quiera que la veamos es una línea recta. ¿Sí? Tiene ciertas proyecciones sobre los planos, por ejemplo ahí, en el plano XZ, ahí de nuevo entonces quitamos la X, está en el plano YZ, y también si la movemos, quitamos la Z, en el plano XY también es una recta. Entonces, es lo que quiero que ustedes vean, ¿no? Que la gráfica corresponde con ciertas cosas y vayanle quitando una dimensión por vez para ver más o menos qué sombra tiene sobre los ejes, sobre los planos. ¿Sí? Luego la parte de coseno con seno, que es la segunda, pues ya sabemos que hay una parte de ellas que en algún momento se va a ver como si fuese una circunferencia, ¿no? Si necesitamos otro, pues tenemos una función seno en el otro eje, coseno, y así. ¿Okay? Aquí pueden poner y girar como loca. Y por supuesto, fíjense que si lo empezamos a mover, empezamos a moverle a los parámetros, por ejemplo, en vez de que sea 3, o aquí el primer parámetro que sea t, le ponemos 2t, se alarga, ¿no?
Si en vez de 2t le ponemos un medio, la cosa como más corta, ¿no? Y luego, ¿qué pasaría si, por ejemplo, le ponen t cuadrada? Al ponerle t cuadrada ya no puede tomar valores negativos, está cuadrado. Es como que de vista de frente sigue siendo circunferencia, ¿no? Pero ya cambiaron sus parámetros, ¿no? Entonces ustedes pueden, dada una función que teníamos ahí, pues ustedes pueden jugar un poco con ella, ¿no? ¿Qué pasa si le quitas tal cosa o le pones tal otra cosa? ¿Sí? Ahora fíjense, la última curva es coseno de t, ¿qué es? Coseno de t más t seno de t, luego seno de t. Pues está interesante. ¿Sí la pudieron hacer, la última, la 38? ¿Alguien la hizo? O que el silencio significa que no, ¿verdad? Coseno de t, esto es más t por una t. Pero de componente y tenemos seno de t menos t por coseno de t. Y en la última dimensión está t solito. El parámetro pues es t. Quiero que vaya de menos 10. Pues queda una cosa ahí medio rara. Ahora, esta se va a ver bien cuando le quitemos el zoom. Y le vamos a poner, en vez de que vaya de menos 10 a 10, le vamos a poner, digamos, de menos 100 a 100. Para que no se vea. ¿Me vieron cómo es? Y si la vemos, por ejemplo, por supuesto que si quitamos la Z, es como una especie de espiral, ¿verdad? La parte punteada es la misma espiral, pero por abajo. Por abajo del plano X. La vemos de ladito. A ver, ahí. Y tenemos como una función senoidal periódica que se va haciendo chiquita, mira, que es el origen. Lo mismo con el otro eje. ¿Se fijan? Ahí ya pueden jugar con ella. Y fíjense que ahora, ¿cómo son las componentes de cada una de las dimensiones en la función vectorial? Son funciones trigonométricas, pero ya no simples, ¿no? Ya son combinaciones y demás. Entonces, cuando ustedes empiezan a jugar con diferentes posibilidades en las componentes de la función vectorial, pues obtenemos siempre cosas interesantes, ¿no? Algunas cosas inesperadas y otras cosas muy, muy obvias, ¿no? Entonces, esta parte es muy simple de analizar las funciones, sobre todo porque disponemos de graficador. ¿Ok? Profe, Bueno, sí.
Y por ejemplo, para sacar el área ya de esas funciones, ahí sí, aquí es cuando podamos integrarlas y eso. Ujú. Sí. Sí, sí, si quieres empezar a sacar áreas, volúmenes y demás, vamos a tener que proceder de cierta forma con lo que sabemos de cálculo. Sí, de hecho, ahorita vamos a, bueno, ahorita ya no, prefiero verlo en la siguiente clase, la parte ya de las derivadas y demás. Es muy fácil, o sea, el capítulo 2 en realidad es muy sencillo, pero sí, después ya, digamos que para finalizar el curso, vamos a tener manera de calcular ciertos volúmenes así medio arbitrarios, y por ejemplo, el área también, ¿no? Por ejemplo, aquí alguien podría decir, oye, imagínate, a veces se lo pueden imaginar, que van como, esto fueran alambritos, ¿no? ¿De qué altura podría ser este resortito, digamos, esta cosa aquí que está por arriba? Si dispusieras de 100 metros de alambre y lo vas a desenrollar de acuerdo con estas ecuaciones, pues tendrías que decir, pues vamos a calcular la longitud de ese arco que empieza en cero y dando vueltas sube, 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 hasta que termina de desenrollarse. Entonces podrías calcular la altura, digamos, de aquí hasta acá. O al revés, si tuvieras la altura, vas a tener un resorte que se desenreda de esta forma, pues cuánto alambre necesitas para poderlo llenar, ¿no? Entonces tendrías que calcular la longitud del arco y cosas así. Entonces ya depende de las aplicaciones que quieras darle, pues sí, básicamente es cálculo, o sea derivadas e integrales, ¿no? En algún momento por ahí aparecerá alguna ecuación diferencial, pero en general van a ser simplemente derivadas e integrales para casi todas las aplicaciones que podamos usar. Claro que cuando tenemos funciones vectoriales hay que tener mucho cuidado con las derivadas y con las integrales, ¿no? Por eso hemos estado trabajando con cierto detalle en la definición de cosas de vectores y demás. Pero bueno, eso sí lo vamos a ir viendo con cierto detalle. Ok, entonces estamos claros hasta aquí. Entonces, ¿qué cosa es una función vectorial? Pues es una función que es un vector, pero que tiene componentes, ya no son números, sino son funciones. Y podemos hacer las gráficas de ellas y más o menos ver qué proyectan sobre los ejes. ¿Sí? La siguiente cosa que tenemos que ver va a tener que ver con justamente, oye, ¿y cómo se derivan? O sea, que podemos hacer la gráfica y analizarla, ¿no? Pero ¿cómo se hace la derivada de una función vectorial? Pues de entrada es muy fácil, porque tienes tú una función vectorial que puedes describir como r de t. Ya quedamos que r de t está compuesta de funciones escalares, ¿no? De funciones comunes y corrientes, como ya las conocemos. Puede ser una función f en la dirección de i, una función g en la dirección j, y luego otra función en la dirección k. Es una función vectorial en general. Podemos escribir, como siempre, la derivada. La podemos escribir como la derivada del vector respecto al parámetro. O simplemente ya como gente grande, ¿verdad? Podemos poner R', donde ya estamos claros, en este caso, pues es la derivada respecto a la variable t, ¿no? Y la derivada simplemente va a ser derivar término por término, digo función por función, perdón, de cada una de las dimensiones, G' y H'. Básicamente, eso es todo. Ahora, no es
trivial porque vamos a ver que hay algunas reglas que tienen que cumplirse. ¿Por qué? Pues porque los vectores se pueden operar de manera diferente a como se operan las funciones comunes y corrientes. En un vector, por ejemplo, o en la parte de cálculo vectorial, por ejemplo, ya sabemos que hay tres tipos de multiplicaciones, ¿no? Entonces, a estas alturas, después de haber pasado el periodo 1 de cálculo vectorial, ustedes ya saben que hay tres tipos de multiplicaciones. Y seguro más de uno está preguntando, ¿what? ¿Cuáles? No me acuerdo. Pues multiplicar el vector, un vector común y corriente, multiplicarlo por un escalar. Esa es una manera de multiplicar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra multiplicación saben? Pues el producto punto es una multiplicación también. ¿Qué otra? Pues el producto cruz. Son tres maneras distintas de multiplicar vectores. Ya lo saben. No lo interiorizan probablemente, pero ya lo saben. Entonces, como hay tres tipos de multiplicaciones, pues hay que tener cuidado cuando uno va a derivar productos. ¿Sí? Porque las reglas de los productos se van a seguir cumpliendo, pero hay que tener cuidado en producto de qué. ¿Es producto de funciones? ¿Producto de vectores? ¿O qué? Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde las equivocaciones se manifiestan fácilmente, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, si tuviéramos una función, nuestra función de batalla que hemos estado trabajando con ella durante mucho tiempo, ¿sí? Coseno de t en la dirección de i más seno de t en la dirección j más 2t, que esto ya lo graficamos y vemos que es una helicoide, ¿no? Una hélice por ahí que estuviera, ¿no? Esa es la función vectorial R de t. O sea, díganme, ¿cuál es la derivada de esta función? Ah, bueno, pues la derivada del coseno es menos el seno del argumento por la derivada del argumento, que la derivada de t es un 1 en la dirección de i, más la derivada del seno, que es el coseno del argumento, por la derivada del argumento, que es derivada de t, o sea, dirección j, más derivada de 2t, dirección k. Entonces es la derivada, ¿no? Y luego podemos buscar la segunda derivada. La derivada del seno es el coseno, por este menos es menos coseno de t por la derivada de t, que es 1, y sigue estando en dirección de i. Luego, más la derivada del coseno, que es menos el seno, menos seno de t por derivada de t, que es un 1, dirección j, más 0, dirección k. ¿Okay? Entonces, ojo, aquí, a la hora de tener la segunda derivada, ya la parte en t, la parte en k, perdón, el eje z, desaparece. Entonces, fíjense, ¿qué significa que hagamos la derivada de esta función, en particular de una función cosenoidal, como en este caso, ¿no? Al hacer la primera derivada, fíjense qué va a pasar. Vamos a hacer la gráfica, nada más. La gráfica de las tres para que ustedes vean. Entonces, a ver, vamos a quitarle a esto. Entonces, la función que les di era una curva de tres componentes. Seno de t, seno de t, 2t. Y le vamos a poner, dejamos menos 10 a 10. ¿Y qué hizo? No hizo nada. ¿Por qué no hizo nada?
otra vez. Coseno de t. Seno de t. A ver, fíjense, entonces ahí está. Esa es la curva tal cual, la original, ¿no? La que nos dio. Después dicen, busca la derivada. Entonces, al buscar la derivada, encontramos menos seno de t, menos el seno de t, más el coseno de t, x es igual a un 2, el parámetro sigue siendo t, y sigo poniendo de menos 10 a 10. ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjense, la curva original, la curva que está aquí en negro, la función vectorial original es una curva en 3 dimensiones, ¿no? Vista de muy lejos, pues es como una escalera de caracol que va subiendo muy rápido, muy empinado, ¿no? Pero sigue siendo visto desde acá una circunferencia y lo mismo, senos y cosenos, todo lo que teníamos. Ahora, ¿qué sucede cuando derivamos esa curva? Pues nos queda una función otra vez vectorial, que es otra función vectorial, con ciertas características heredadas de la función original, pero ya es distinta. ¿Sí? La función nueva, la derivada, es esta cosa verde, es un arito nada más que está ahí flotando. Es plano, pero está en el espacio. ¿Y qué hereda de la función original? Pues que es una circunferencia, si lo hemos visto desde arriba, ¿no? Ahora, lo vuelven a derivar y entonces, ¿qué pasa? Que al volver a derivar, entonces nos queda otra curva nueva, y es menos coseno de t, menos seno de t, que queda un 0, ¿verdad? Luego parámetro t y va de menos 10 a 10. Es el mismo arito, pero ya se bajó al plano XY. Y si ustedes vuelven a derivar, la derivada del coseno va a ser menos el seno, con el menos hace más. La derivada del seno es menos. Entonces va a seguir cambiando de forma, ¿no? Ya la derivada de la parte en z siempre va a ser 0. Ustedes pueden jugar un rato con las derivadas y ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? La derivada es muy sencilla de hacer. La interpretación, después vamos a ver un poquito de ella. Las gráficas como que van siendo más o menos simples de analizar también. ¿Sí? Entonces, hasta ahí dices, pues está muy fácil derivar, ¿no? No tiene chiste. Aplicamos los mismos criterios de siempre y demás. Pues sí, casi. ¿Por qué casi? Porque hay unas propiedades que tenemos que tener en cuenta. Y esto viene en el texto, en el libro, en el Larson, así que no es tanto, ¿no? Pero podemos irlo viendo y medio copiar. Entonces, ¿qué significa o qué cosa es la derivada? Propiedades con la derivada. Dice, bueno, vamos a analizar esta. Dice, tienes una función vectorial f de t. Esa función la multiplicas por una constante. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se deriva eso? Esto es muy fácil. Sacas la constante, derivas la función vectorial y multiplicas lo que quede, ¿no? Eso no tiene chiste. Dices, ok, no hay problema. Si tuvieras dos funciones vectoriales, por ejemplo, o 3 o 4, las que fueran, una que se llama R, una que se llama U, y las quieres sumar, restar. Y luego quieres derivar esa suma. Y la D y la T que están aquí es una manera nada más como de notar el operador de que quiero derivar lo que está aquí adentro.
Entonces, ¿cómo derivo una suma o una resta de funciones vectoriales? Pues derivas una por una, lo que decíamos ahorita, ¿no? Sin problema. Ok. Ahora, ¿qué hago si quiero tengo una función vectorial y esa función está multiplicada por una función común y corriente? O sea, a ver, ¿cómo? Por ejemplo, si tuvieras una función vectorial, nuestra función común y corriente vectorial, vamos a poner que R sea coseno de t. Bueno, a ver, vamos a ponerlo ya sin la IJ acá para que no nos haga tanto ruido la notación. Vamos a ponerlo como vector. Coseno de t, seno de t, t. ¿Sí? Y por ahí tengo una función f de t, que va a ser x cuadrado, t cuadrado. Okay, es una función común y corriente, ¿no? Vamos a hacer la gráfica y demás. ¿Qué sucede si yo hago el producto f de t por la función vectorial? Pues tengo que multiplicar la función por cada una de las componentes, ¿verdad? O sea, tendríamos que poner t cuadrada más 1 por coseno de t, seno de t, t. Ahora, si yo quisiera derivar este bicho, se puede hacer. No lo voy a hacer ahorita, pero lo podemos hacer. Pero a eso se refiere con multiplicar una función normal, una función real, por una función vectorial. Entonces, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se hace ese derivado? Pues fíjense que vamos a seguir la regla del producto, tal cual. Primer factor por la derivada del segundo factor, o sea, f por r', más la derivada del primero por el segundo. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo es la derivada de un producto de dos funciones de cálculo 1? Tenemos que derivar u por b, donde u y b no son vectores, son funciones tal cual, común y corriente. ¿Cómo se deriva un producto de dos funciones? Pues es u por la derivada de b más b por la derivada de u. O sea, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Es una reglita ahí de cálculo 1 que tienen además en su formulario. ¿Ok? Entonces aplicamos lo mismo acá. Entonces, primera por derivada del segundo más segundo derivada del primero por el segundo. ¿Sí? Es la misma cosa. Ahora, oye, y si tienes un producto punto de dos funciones vectoriales, están multiplicándose las dos funciones vectoriales, pero estás multiplicando en forma de producto punto. Pues es la misma estructura, ¿verdad? Fíjense, aquí está la fórmula. Primero por la derivada del segundo, y luego la derivada del primero por el segundo. Es igual que arriba, ¿no? Ah, pero aquí abajo, esta multiplicación no es una multiplicación común y corriente, es un producto punto. Se multiplica diferente a la multiplicación escalar, ¿verdad? Entonces aquí hay que hacer un producto punto y aquí hay que hacer otro. Y después, si tenemos dos funciones vectoriales y hacemos el producto cruz y quiero derivar el producto cruz, pues igual. Primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo. Pero esa multiplicación no es escalar, sino es un producto cruz. Producto vectorial. Y la última regla dice, bueno, es como regla de la cadena, ¿no? Que esta, después la vamos a ver con cuidado, pero es básicamente lo mismo que hemos estado haciendo. Tienes una función vectorial, pero ahora sus componentes son funciones también, dentro de las funciones. Entonces, pues vas a ir metiéndote, pero con un producto punto. Esta regla no es clara ahorita y esta es casi la regla única nueva.
Lo vamos a ver después con cierto cuidado. Pero bueno, insisto, esto está en el libro, en la sección 12.1, no, 12.2. ¿Sí? Y luego vienen las integrales, que tampoco hay nada nuevo. Si tienes que integrar una función vectorial, ¿qué tienes que hacer? Pues integrar dimensión por dimensión, ¿sí? Digámoslo así. Con las mismas reglas que conoces, con las mismas técnicas de integración, todo es igual. Entonces, hasta ahí no hay, digamos que nada que sea completamente nuevo en muchos sentidos. Pero sí vamos a ver que hay cosas que son muy, muy, muy importantes y delicadas a la hora de aplicar las cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar con eso. La siguiente clase vamos a hacer muchos ejemplos con la parte de derivadas y de integrales. Entonces, lo que quiero que hagan ustedes es que revisen pues casi todo el capítulo 12. O sea, ahorita hemos trabajado con cierto detalle en la sección 12.1. Entonces, la idea es que completemos bien sección 12.1 y 12.3 la siguiente semana y dejemos un cierto tiempo para hacer algunos ejercicios de aplicaciones de esto. ¿Sí? No nos va a llevar mucho tiempo antes de que pasamos al capítulo 13, que va a ser realmente el capítulo importante, en donde vienen las funciones de varias variables. Que eso es otro dicho enteramente distinto y muy útil, ¿no? Pues una cosa son las funciones vectoriales y otra cosa son las funciones de varias variables. Entonces, hay que tener bien claro la distinción entre una y otra para saber cómo usarlas. Pero bueno, por lo pronto me gustaría que revisaran lo que hicimos hoy, que se sentaran un rato a trabajar con el GeoGebra y las funciones que vienen en la sección 12.1 del libro. ¿Sí? Y luego vayan revisando la parte de 12.2, que son las derivadas, y luego las integrales, que no tienen mucho problema. Vamos a hacer ejemplos en la siguiente clase de todo esto, pues lo más que se pueda avanzar con el capítulo 12. ¿Ok? Y vamos a revisar otra vez las definiciones estas, que aquí las tenemos. Si ustedes quieren, copienlas de su texto. Entonces, recuerden que muchas de las cosas que yo les pido que hagan no las entregan, no hay una tarea de por medio. Pero ustedes ya están en el momento en el que pues deben de, casi por su cuenta, ponerse a realizar cosas, ¿no? Pero mucho de lo que vamos a ver aquí, ustedes lo pueden ir avanzando también por su cuenta para que quede más y más claro, ¿no? Entonces, bueno, lo que les queda como compromiso es revisen lo más que puedan del capítulo 12, mínimo, hasta la sección 12.3. Y el jueves que lleguemos a clase directamente nos vamos a arrancar con ejercicios de algunas definiciones importantes. Y yo confío en que ya el GeoGebra va a ser una cosa muy, muy fácil de usar y todo el mundo va a saber qué hacer cuando tengamos que utilizarlo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos a pararlo ahí y